En la señal de éxitos, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Inicia el año escolar, con ello las mismas preguntas año tras año, que si los colegios están en mejores condiciones, si se cumplieron o no con las expectativas del año anterior, si se cumplirán las del año que está por comenzar, qué pasó con la currícula, y así, cada año las mismas preguntas. Pero es que este año es hasta motivo de debate la fecha de inicio de clases. Dice el ministro que comienzan el 15, pero que hoy deberían incorporarse los docentes, pero los maestros dicen que no, que se van a incorporar el 16, que será su fecha de reincorporación. De hecho, vamos a escuchar a Teresa Márquez sobre el inicio del año escolar. Eso nos dice. Sí, efectivamente he estado diciendo y exigiendo estos días en cuanto al pronunciamiento del ministro de llamar a los maestros a clase para el 8 de septiembre, violentando lo que dice la ley, porque los maestros se incorporan según el artículo 54 del reglamento de la Ley de Educación el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre y es el 16 de septiembre. O sea, todos los años los maestros salen el 31 de julio de vacaciones y regresan el 16 de septiembre. Y este año no va a ser diferente. Así que le hacemos un llamado a todos los docentes que la incorporación a las clases son para el 16 de septiembre, tal como lo dice la ley, lo dicen las convenciones colectivas, las cuales yo creo que ahorita el gobierno debe estar pendiente en el mantenimiento de las escuelas, de manera de recibir a los niños con escuelas bonitas y con servicios. Así es que el 16 de septiembre se inician las clases y se incorporarán todos los maestros del país a sus respectivos planteles. Carmen Teresa Márquez de la Federación Venezolana de Maestros. Permítame presentar a nuestros invitados en el estudio. Tenemos de izquierda a derecha a Lila Vega, pediatra, integrante de la Red de Madres, Padres y Representantes, concejal por Baruta. Lila, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Está con nosotros Tulio Ramírez, director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular de la Universidad Central, de la UCAB y de la UPEL también. Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Y el doctor Mariano Herrera, PhD en educación, especialista en políticas públicas, en educación, profesor de posgrado en diferentes universidades de formación docente en América Latina, actual director del programa Leo, Juego y Aprendo, liderado por la UNIMED, coordinador general de la Alianza por Educación. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerles a todos. Lila, la pregunta para todos, pero es que este año ni siquiera claridad en la fecha hay. ¿Será solo una fecha? ¿Hay márgenes justos? ¿Lo entienden los padres? ¿Saben cuándo comienzan? Lo que ha sido muy claro es la respuesta de los docentes. Los docentes no se van a reincorporar a las escuelas hoy, los docentes del sector oficial propiamente dicho. Esa fecha puede ser debatible, es decir, si deben tener mes y medio de vacaciones o no, aunque sea parte de su contrato colectivo, ese hecho puede ser debatible. Es decir, una sociedad puede volver a discutir si eso es adecuado o no, pero no puede ser precipitado y no puede ser forzado y obviamente no va a suceder unilateralmente. Exacto, impuesto no. Impuesto no. Ahora, lo que sí quiero destacar, antes que nada, es que la actividad escolar de los niños es la cosa más importante que hacen en su vida de niños y de adolescentes. Las escuelas son fundamentales, son importantísimas. Es el sitio no solamente en donde van a aprender, sino donde van a sentirse bien consigo mismos porque tienen logros, donde van a encontrar algo en lo que se enganchan y les gusta y se conectan. Es un sitio donde tejen conexiones y contactos y es un sitio de protección. Así que las escuelas es muy importante que todas las familias, más allá de este debate, si comenzamos el 8, si comenzamos el 16 o cuándo comienzan las clases, es lo importante que es ir a clase. Y eso no es poca cosa, porque no todos los padres pueden mandar a sus hijos todos los días a la escuela. Y que después se cumplan los días de clase para los niños. Y que se cumplan los días de clase, claro. Pero yo me contentaría con que fueran 5 días a la semana, claro. Todas las semanas que están supuestamente incluidas en el año escolar. Ya hablaremos de este famoso horario mosaico. Tulio, Mariano, ¿cómo lo ven? Sí, buenos días, Román, Mariano, Lilia.
Efectivamente, los gremios han sido claros, de manera pacífica, continuada durante los últimos 30, 40 años, se ha cumplido el periodo vacacional de acuerdo a lo establecido en la ley y a las convenciones colectivas. De tal manera que hoy en día, de manera unilateral, imponer un inicio de clase a un conglomerado con tanto problema como es el gremio magisterial, fue un poco desafiante. Los maestros, pues, independientemente de este llamado unilateral, han tomado una posición firme, pero además asistido por la ley. De tal manera que las preocupaciones hoy en día deben ser otras, y ya Lila recogió algo de ellas. Los maestros están más pendientes de cómo conseguir la comida, están más pendientes de cómo poder asistir a la escuela para interrumpir estas preocupaciones con una nueva que tiene que ver con una incorporación apresurada, improvisada y arbitraria a su lugar de trabajo. Realmente creo que no fue la mejor decisión por parte del ministro. Mariano. Sí, bueno, sabemos que bueno, primero buenos días a todos y gracias por la invitación. Sabemos que a quien más debe beneficiar y cuando funciona beneficia la educación es a los niños. Ese es el elemento central y por eso es que todo tiene que estar centrado u orientado hacia su beneficio, su bienestar, su aprendizaje, etcétera. Pero eso no es posible sin el profesional a cargo de ellos en la escuela, que son los docentes. Y los docentes, yo creo que no hay la menor duda de que son un personal en este momento, yo no quiero decirlo de esa palabra tan fea, pero la voy a decir, maltratado. Es decir, maltratado, yo hasta no estoy seguro si decir por el Estado solamente, es quizás por la sociedad en su conjunto, porque el Estado forma parte de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es un tema importante. Entonces, que el docente, con las condiciones de trabajo que tengo ahorita, lo obliguen a juro a cambiar una cosa que por tradición, porque eso tiene 50 años así, que se empieza el 16 de septiembre, y además por ley, les cambian a juro, en vez de dar incentivos para que se den otras condiciones de trabajo que garanticen el bienestar de los niños, que es clase todos los días, y no solamente clase, sino buenas clases todos los días, con los recursos que hacen falta, que no son solamente, digamos, el libro y el cuaderno, sino que haya agua en la escuela, haya electricidad, porque hay que añadir algo, y lo voy a decir con todas sus letras. En este momento, sobre todo en las escuelas públicas, los maestros son voluntarios del trabajo. Les sale más caro llegar a su trabajo que lo que les paga el sueldo. Es decir, ir a su trabajo en un transporte público en la mayoría de las ciudades de Venezuela tiene un costo superior, mensualmente hablando, a lo que ingresa mensualmente en su bolsillo por el sueldo. Entonces, esos son voluntarios. La persona que paga por trabajar es un voluntario, ¿no? Entonces, es un tema que hay que considerar siendo gobierno, pues, que son los que tienen la responsabilidad de la educación pública. Entonces, ahí hay un temita que podría tener alternativas de enfoque para mejorar el bienestar de los niños sin desmejorar el de los docentes. Ahora, doctor Herrera, ¿vale la pena revisar lo que fue el año 2024-2025? Claro que para ustedes, para estudiosos, para quienes están involucrados en el hecho educativo, para quienes diseñan las políticas públicas, para los entendidos lo será, pero para mamá, papá, ¿vale la pena pasearnos por lo que fue el año pasado? ¿Sí? ¿O pasamos a hablar de futuro, de presente y de futuro mejor? Sí, pues podemos hacer un empate por favor, de a ver. dos cosas. ¿Sí? Sí, bueno, el año pasado estuvo caracterizado por una réplica del anterior en términos de números de días al año trabajados por las escuelas públicas en general. Es decir, hubo una enorme cantidad de escuelas en las que los docentes no pudieron ir todos los días por estas razones. No es que no quisieron, es que no pudieron ir todos los días porque no tenían el dinero para pagar el transporte y tenían que buscarse la manera de, lograr otros ingresos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ha habido evaluaciones del resultado de los alumnos hechos por universidades diversas, tanto la católica como nosotros en la metropolitana. Hemos hecho más o menos las mismas evaluaciones y los resultados pues dan tristeza, por decir lo mínimo, ¿no? O sea, no hay una razón para estar satisfecho con el aprendizaje en las áreas básicas como son lengua y matemáticas, ¿no? También trabajando con los docentes hemos visto que tienen situaciones de mucha precariedad profesional, es decir, están muy aislados en su trabajo, sin apoyo técnico
de la supervisión y ese tipo de cosas, pues en otros países en donde ha mejorado mucho el aprendizaje, pues ha cambiado. Es decir, hay algo que se llama coaching para los maestros, es decir, una persona que está pendiente de que les esté yendo bien en la aplicación de nuevos métodos o en la revisión de las tareas dirigidas de todos los días que hay en las escuelas, las tareas para la casa, me refiero, que hay para la escuela, para todos los días. Es decir, hay toda una institucionalidad que funciona para apoyar a la escuela, que como dijo Lila, es el centro de la escolaridad, y al docente. Porque, claro, uno dice, no, que el niño que tiene que estar bien, no, por supuesto, el niño es el centro de todo esto, pero si los adultos que los acompañan y la institución en donde van está precaria, pues eso no contribuye al bienestar de los niños. Entonces, eso ahora, vamos a ver cómo entramos en este año, con el tema de días de clase, por una parte, y de apoyo a los docentes para que tengan por lo menos claridad en cuanto a su currículum, claridad en cuanto a lo que están previendo para ahorita. Hay una cosa que están llamando algo así como plan lector para todas las escuelas públicas del país. Bueno, ¿cómo va a ayudar la autoridad ministerial a que los maestros sepan en qué consiste ese plan y cómo les va a llegar a ellos el apoyo técnico para llevarlo adelante, ¿no? Claro, eso de coaching suena ahora como a ciencia ficción, ¿no? En esta Venezuela de hoy. En todo caso, nos acompañan Lila Vega, Mariano Herrera, Tulio Ramírez. Tulio, hace un mes conversamos. Sí. En aquella entrevista dijiste, actuamos ahora o las consecuencias serán irreparables con relación a la calidad educativa. ¿A qué te referías? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo para el nuevo año escolar? Porque en el propio sonido que escuchamos de la profesora Márquez denunciaba la situación de las escuelas públicas, mientras el ministerio habla de inauguración de 30 nuevos centros educativos, de la remodelación de 300 escuelas en el país. Dice, bueno, es un punto importante, pero es el medular. Sí, un poco siguiendo el hilo de la pregunta que le hiciste a Mariano, hay aspectos del año escolar pasado que ojalá no se repitan este año, pero los factores indican que lo más probable es que se repitan. Uno de ellos es el horario mosaico. Mientras los profesores tengan esa precariedad de ingresos, la asistencia a la escuela de manera continuada toda la semana va a ser más difícil. El otro, el tema de la asistencia, de ausencia de estudiantes. Es un tema porque a pesar de que no hay cifras oficiales, tenemos algunas cifras oficiosas y algunas señales. Las cifras oficiosas, la investigación de INCOBI, que nos habla de una ausencia escolar de casi 3 millones de muchachos en edad de estar en la escuela que no están. No es una cifra oficial, es producto de una investigación. Y hay señales cuando el ministro dice que va a ir a las casas a buscar a los muchachos para que vayan a la escuela. Eso nos está diciendo que hay un problema de atención escolar. Segundo elemento. Tercer elemento, el tema de los docentes y la ausencia de docentes en las aulas. Están migrando a otras profesiones, a otras actividades laborales. Hay señales. El ministro dice, todo lo que esté en comisión de servicio, vuelvan a las aulas. Nos está diciendo, aquí tenemos un problema. Entonces, esos tres asuntos se agravan con un cuarto, que lo hemos venido observando a lo largo de los últimos 10 años, que es la ausencia de generación de relevo docente. Cada vez son menos especialistas los que están en las aulas, y eso incide directamente en la calidad de la educación que se imparte. No es igual que la clase de matemática lo dé un profesor de matemática a que la dé el profesor de castellano para cuadrar unas horas y cubrir la ausencia del profesor de matemática. Indudablemente esto se va a reflejar en las pruebas que hizo la Católica, la que está haciendo Mariano, donde los niveles de conocimientos en áreas como comprensión lectora y habilidad matemática pues están por debajo de 10 puntos. Entonces, la consecuencia se está viendo. Por eso es que hay que, de manera urgente, tomar cartas en el asunto, porque el futuro se ve muy negro con esos niveles de conocimientos en áreas tan básicas como matemática y comprensión lectora, para no hablarte de otras donde la ausencia de especialistas es mucho mayor. Claro. Quiero cerrar, en la última graduación de la UPEL se graduó un profesor de matemáticas. Uno. Si faltaran 25,000 en el país, a razón de 1 o 2 por graduación en los 7 institutos pedagógicos, dime cuándo cubrimos el déficit. Ninguno de geografía y ciencias sociales. Ninguno. Ni uno.
Nos acompañan Tulio Ramírez, Mariano Herrera, Lila Vega. Lila, como madre, como abuela, como estudiosa, como interesada en el hecho educativo por tantos años en el país, Venezuela está preparada para un nuevo año escolar. Me aterra que la respuesta pueda ser depende. Me aterra que la respuesta pueda ser depende, porque entonces me obliga a preguntar por cuáles son las variables, ¿no? Si son instituciones públicas o privadas, dependiendo del estado en el que se encuentren. Bueno, todo eso que mencionaste como variables son en efecto así. Es decir, hay escuelas que están listas porque se han venido preparando. Hay municipios, por ejemplo, en los cuales ha habido una preparación para este nuevo año escolar. Gracias a Dios que hay descentralización y que se puede dar esa gestión distinta que permite que haya maestros mejor pagados y que las escuelas estén abiertas los 5 días para atender a los mismos niños los 5 días. Porque sucede que las escuelas están abiertas 5 días, pero 3 días van unos y 2 días van otros. Es decir, no, nuestros niños en general no van a la escuela todos los días, así que sí depende de a cuál escuela te tocó, tuviste la suerte de ir o tus padres pudieron costear eso. Qué injusto, ¿no? Absolutamente, eso no puede ser así. La educación es un derecho humano fundamental. Todos los niños tienen derecho a eso. Es el gran igualador, es el gran igualador de esperanza y de posibilidades para el futuro. Héctor Rodríguez, el ministro, está mandando señales que yo aplaudo. Es decir, por ejemplo, quiere que los maestros lleguen temprano, independientemente si es razonable o no, porque hay otras variables, está mandando a decir, las escuelas son importantes, vengan para acá. Está mandando a decirle a los que están en comisión de servicio, vénganse para acá, las escuelas son importantes. No le está diciendo tal vez de esa manera, pero hay señales que nos indican que el mensaje que está mandando es que la educación es importante. Lo que quisiera escuchar ahora del ministro es, a partir de esos datos, a partir de lo que sabemos de las auditorías externas que se están haciendo, que no vienen que no son promovidas por el ministerio, pero que ellos la conocen, ¿cómo se resuelve este problema? Claro. Me parece que los mensajes que manda indican que le importa la educación. Ahora hay que hacer el paso siguiente. Escucha y entiende las cosas que están pasando en el mundo educativo y empieza a tratar de resolverlas, no a cuestionar o a criticar a los docentes. Hay cosas, aquí hay educadores y además formadores de directores, y yo amo a los directores de las escuelas, yo creo que son el centro de una escuela. Y me encanta que todos los muchachitos vayan bien uniformados a su escuela, porque eso manda mensajes de valoración también. Pero hay niños que no pueden ir con el uniforme limpio, entonces no van. Porque no hay agua en las casas, entonces no tienen suficiente ropa de mudas para ir bien vestidos. Entonces hay cosas que tienen que cambiar en la dinámica para facilitar que los niños vayan a la escuela todos los días. Y los padres, las familias tienen que decir que ese dinero que pagaste para montarlo en una camionetica para que llegue al colegio vale la pena. Entonces sí, dolorosamente depende de muchas variables. Mariano, tú lo que nos dibuja, lo que esboza Lila va mucho más allá de lo que pueda o no hacer el ministro, de lo que pueda o no hacer el director de escuela, el maestro, la familia del niño. Sí, bueno, por supuesto, hay una cantidad de elementos que están relacionados con la desigualdad gigantesca que hay, no solamente entre privado y público, que ya es mucho, incluyendo escuelas privadas subvencionadas como las de Fe de Alegría y las escuelas públicas. Hay desigualdades ahí, incluso en cosas como esa, cuántas horas de clase hay al día y cuántos días de clase hay a la semana, ¿no? La otra es cuántos docentes de todas las áreas están presentes todos los días. También hay desigualdades allí, en cuanto a no solamente público y privado, sino también entre públicas. En algunos municipios pues están mejor pagados y los docentes están, vamos a decir, completos en todas las escuelas y además con más incentivos para participar y hay más seguimiento, como dije antes, en esas escuelas de parte de la institución que los dirige, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte hay unas grandes debilidades que hay que afrontar como sociedad. Ahí no solamente como ministerio, sino como sociedad. Que es que en las escuelas públicas, que son el eje neurálgico del sistema educativo, porque las privadas son 14% de la matrícula, el resto es escuelas públicas. Entonces, ese es el eje neurálgico y es como que la sociedad no le hace mucho caso a eso porque la sociedad que tiene voz y que tiene poder para estar en los medios de comunicación y todo esto, tiene asociación en la escuela privada, digamos, vamos a decirlo así. Los representantes de las escuelas públicas están mucho menos oídos. Me refiero a los papás, las mamás, las comunidades cercanas, ¿no? Y ahí la cosa es mucho peor porque a veces no están completos los maestros, como dijo Tulio hace poco, por muchas razones, ni siquiera en primaria, a veces que no es un maestro por materia, como si es en secundaria, también en primaria hay eso, sino que además, como hay un déficit
de maestros, porque no están egresando, eso lo podemos abarcar después, no están egresando suficientes hace muchos años de las instituciones de formación de docentes, quienes están trabajando en las aulas no forzosamente son profesionales de la docencia. Eso no quiere decir que sean malas personas, ni que sean indignos, ni que no merezca la pena. Pero hay que saber que a esas personas lo que hay que hacer es apoyarlas. Hay que darles el mejor apoyo posible. No importa de qué partido político son, ni cómo llegaron ahí. Son los que están en este momento frente a los niños. Y si eso es así, la sociedad tiene que estar dándoles el mayor apoyo posible, porque eso genera aún más desigualdad. Que los maestros que están presentes en las escuelas tengan diferencias en su formación es un factor de desigualdad. Entonces hay que hacer algo para que en esos casos, esas personas que están allí, que tienen buena intención, a veces son mamás de los niños que están en ese salón de clase, tengan el apoyo no solamente institucional, sino social que se merecen de la comunidad y del entorno general que podemos llamar la sociedad. Lilia, Mariano, Tulio, permítame ir a la pausa, voy a hacer algo de publicidad, al regreso seguimos conversando de este tema, de eso de la formación de los maestros, incluso aquello que se dijo que durante las vacaciones iban a estar las escuelas abiertas para seguir brindando el PAE, el programa de alimentación escolar. Vamos a ver si se cumplió, tenemos reporte de 2 estados por lo menos, 2 del oriente del país, Anzoátegui y Sucre, son nuestros invitados Lilia Vega, Mariano Herrera, Tulio Ramírez. Me permito hacer un paréntesis para hablarles en publicidad de Zoom que está de cumpleaños y para celebrarlo tiene un sorteo que se llama Zoom te lleva sobre ruedas. Usa los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom del 11 de agosto y hasta el 10 de octubre de 2025. Registra tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetros. Nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la SUNDE. Y vamos a hablar de Bancaribe también. Yo espero que ya conozcas lo rápido que es utilizar el pago móvil de Bancaribe. Con la nueva aplicación Conexión Digital es mucho más fácil. Ahora puedes hacer el pago con QR. Tienes la opción de operaciones rápidas y hasta una lista de contactos favoritos. Y algo muy importante, la clave dinámica llega directo en la aplicación. No tienes que esperar por un mensaje de texto. Es más rápido, más seguro, simple. ¿Qué esperas para probarlo? Actualízate ya, Bancaribe. 70 años conectados con tu vida. Y hablamos también de KFC, porque el mejor pollo del mundo está al alcance de todos, solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos o familia la abundancia, variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strip, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Lo puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país o por delivery también. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Y hablemos también de los camiones Fotón. En Fotón la capacitación es clave para mejorar ese servicio postventa. Por eso cuentan con una academia de entrenamiento para técnicos, asesores de servicio, asesores de ventas, para toda la red de concesionarios, garantizando así que tu vehículo siempre esté en las mejores manos. Conoce su catálogo de modelos y descubre todo lo que tienen para ti. Es Fotón. Calidad y servicio garantizado. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su página web fotonvzla.com. Cierro hablándoles de Gama. Si estás listo para desconectarte, tienes Gama 360 La Trinidad. Ahora, digamos que saliste tarde de la oficina, del gimnasio, no te dio tiempo a hacer mercado. O necesitas algo urgente a medianoche. O te agarra la madrugada con un antojo. En cualquiera sea el caso, tranquilo. En Gama son nuestros aliados con 20 tiendas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tu ritmo de vida no se detiene, ¿cierto? Gama tampoco. Conoce las tiendas en @SomosGamaVE. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. 7:34, pausa y venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
las 7:36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a completar parte de la pauta publicitaria del día de hoy antes de continuar esta conversación con nuestros 3 invitados sobre el tema educativo y el reinicio de clases. Antes hablarles de MAPFRE. Confianza que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. MAPFRE es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de ser presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que MAPFRE ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @MAPFRE-VE. MAPFRE, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia, la ciudad se construye. País contigo. Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y a ver, compartir lo que tienes con quienes amas es una buena señal. Con la solución Familia y Amigos de Digitel, puedes afiliar a 4 personas a tu plan y compartir con ellos 30 gigabytes, 500 minutos y 500 mensajes. Activa esta solución llamando al 121, visitando centros de atención o agentes autorizados. Más información en digitel.com.ve. Y hablemos de Mari porque siempre hay espacio para los clásicos. Por eso el arroz Premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos. 2. Porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer, de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar, para repetir, para repartir. Hecho para ti con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya ese nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mari. El moñito que llena la mesa. Cierro hablándoles del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido de hecho por 66 años, manteniendo una constante inversión en tecnología de avanzada. Una muestra es su moderna sala de hemodinamia y cirugía endovascular, capaz de asistir a intervenciones cardíacas de manera más segura, precisa, con equipos de última tecnología. De hecho, es el primero en su índole en nuestro país. Para conocer más sobre este y otros servicios, pueden comunicarse vía WhatsApp al 0412-226-5600. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski, por Éxitos. Nuestros invitados, Lila Vega, pediatra integrante de la Red de Madres, Padres y Representantes, concejal por Baruta; Mariano Herrera, PhD en Educación, especialista en Políticas Públicas en Educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina, actual director del programa Leo, Juego y Aprendo, liderado por UNIMED, y coordinador general de la Alianza Pro Educación; y Tulio Ramírez, director del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular de la UCB, de la UCAB y de la UPEL. Con la UPEL me quedo. Doctor Ramírez, tuvimos a directores de escuela de educación la semana pasada, justo me parece que fue el lunes de la semana pasada, y vemos que los números guardan relación con el déficit de maestros que de hecho proyectan organismos internacionales en el mundo para el año 2030. Hablan de millones de maestros que van a hacer falta en el planeta. La realidad hoy aquí, ¿cuál es? Ya esbozaban algunas ideas con un solo egresado de matemáticas, decían nada más. Sí. Sí, fíjate bien, efectivamente el informe de la UNESCO de abril de este año señala que en el mundo para 2030 van a hacer falta 44,4 millones de docentes, de los cuales el 70% va a hacer falta en secundaria. Porque, es decir, estamos hablando de profesores especialistas en áreas específicas. En América Latina, la cifra se prevé que va a ser de 3.200.000. El 60% profesores de secundaria van a hacer falta. Venezuela, desde el año 2008, en un estudio que realicé, desde el año 2008 a 2022, se verificó una disminución del 80% de la matrícula. Una disminución continuada año a año. Y una disminución del 78% de egresos. Estamos hablando de profesores especialistas. En una proyección que se hizo para 2030, descubrimos que de seguir las tendencias y las condiciones, pues no habrán graduado. Habrá un déficit de casi menos 12.000 docentes especialistas graduados. Es decir,
La gran pregunta, ¿quién va a ocupar las aulas? Ujú. Entonces viene el tema del Está voluntariado. pensado en la nieta de Lila. ¿Quién le va a dar clase a la nieta de Lila? Ajá. Entonces, ahora bien, en América Latina, solamente 8 países podrían tener cubiertos esas plazas. Es decir, el problema no es solo de Venezuela. Ujú. El tema es que el de Venezuela se agrava, ¿ok? En 2012, en América Latina, el 80% de profesores de secundaria eran especialistas. Para el 2022, la cifra se redujo a 76%. En la media internacional es de 85%. Es decir, estamos muy por debajo de la media de América Latina. Pero en el caso venezolano, yo diría que esa cifra se reduce casi al 40%. O sea, cada vez hay menos profesores especialistas y eso es muy grave, porque la gran pregunta, ¿quién va a ocupar las aulas? Por mucha buena voluntad, por muchos cascos azules que tengamos, que quieran encargarse de las clases de física, de química, si no son profesores de esa área, van a improvisar y la soga revienta por los más delgados, los más vulnerables son los que van a salir perdiendo. Los estudiantes al final van a llegar a la universidad sin las competencias. Entonces, esa figura del profesional venezolano, que paradójicamente, gracias a la diáspora, a la pandemia, se dieron a conocer en todo el mundo y han recibido felicitaciones por su formación, eso va a quedar como una leyenda urbana del pasado, porque los profesionales que van a salir con esas competencias tan precarias, que fracasan en las universidades exigentes, pero se gradúan en universidades menos exigentes, al final van a ser profesionales con una pata coja, para decirlo menos. Mariano, y esto que describe Tulio no es algo que se resuelve en los 2 o 3 meses de vacaciones. Bueno, por O supuesto. sea, no es que qué se dejó de hacer en estos meses de vacaciones. No, por supuesto. Nada que ver. Esto es un tema fundamental, es el tema de la formación de docentes. O sea, para formar docentes, tiene que haber gente que quiera ser docente. Sí. Esa es la primera cosa. Para que la gente quiera formar docente, la carrera tiene que ser atractiva. Exacto, sería muy ingenuo preguntarse por qué no seduce la carrera. Bueno, La carrera no es atractiva desde hace muchísimos años. Y esto es un tema que está trabajado por un informe del BID extraordinario sobre eso. No me acuerdo si se llama ¿Quién quiere ser profesor en América Latina? Es un tema, como está diciendo Tulio, regional, pero también mundial, ¿no? Hay muchísimo menos gente en el mundo entero, bachilleres, que están inscribiéndose en las carreras en las escuelas de educación del mundo entero. Entonces, es un tema que tiene que ver con el atractivo de la carrera. Y el atractivo de la carrera no es solamente el sueldo, es el prestigio de tu trabajo también. ¿Por qué hay tanta gente que quiere ser médico y la carrera de medicina no tiene este inconveniente? Es decir, todo el mundo confía en los médicos y tal. Bueno, porque la medicina, desde quizás los años 20 del siglo pasado, un poquito más, tiene un fundamento profesional basado en la ciencia. Es decir, tú sabes que si te tomas la pastilla para el dolor de cabeza que te da el médico, se te quita el dolor de cabeza. Y que si te pones la vacuna contra el COVID, mejora la posibilidad de que no te dé COVID. Es decir, hay una cantidad de elementos que están comprobados en la eficacia profesional de quien ejerce la medicina, de los médicos. No solamente porque son buenos médicos, sino porque la medicina tiene una base científica que, aunque no está explícita en cada paciente, en su mente, está implícita, ¿no? O sea, yo confío, no es un milagro, es que ese señor sabe, ¿no? Y me lo enseña. Eso, en el propio maestro, es un tema difícil. Los maestros tienen años frustrados porque todos los años le dicen que sus alumnos no aprendieron, en toda América Latina y en Venezuela más. Entonces, el que tu resultado como profesional, estoy diciendo una cosa terriblemente dura para los maestros, ¿no? Porque esto no es una cosa que yo digo con gusto y que se vive bien. Yo consigo que me odien por decirlo. Sí, pero es así. O sea, y no es culpa de los maestros. Y ahí yo he hecho la culpa de las cosas donde yo trabajo. Las universidades, de América Latina en particular, no están suficientemente interesadas en la evidencia científica para la pedagogía. Cuando un profesional tiene buenos resultados, la profesión sube su prestigio, ¿no? Los médicos, casi que yo diría que otros ingenieros, los puentes no se caen, las carreteras funcionan, los ejercicios tampoco, hay edificios que no se caen aunque haya un terremoto. Es decir, hay una serie de cosas que te hacen confiar en ese profesional, ¿no? Eso es menos, porque además en una época, y ahora está pasándolo por otras razones, cuando las maestras, porque ese es otro tema, como la mayoría de las maestras, sobre todo de primaria, son damas, son mujeres, y salen en estado y tienen muchos meses de permiso, había que sustituirlas con mucha frecuencia. Había personas que
que no son la maestra de aula por cualquier razón, pero en particular por esa razón de la condición femenina, pues que se salen embarazadas y tienen permiso legal, normal, es una reivindicación válida, un derecho de la mujer. Entonces, cualquiera lo sustituía, una mamá, un suplente. Los suplentes es cualquiera. Yo quisiera ver si tú vas a un odontólogo y está un suplente y no el dentista, si tú el dejas, asistente. si tú dejas que te abran la boca. Eso es. No dejas, dices, ¿quién es este señor? ¿Sabes? ¿O quién es este? Pero aquí no pasaba eso y sigue sin pasar. Entonces hay un tema ahí, que estoy tocando un tema álgido, súper delicado, pero cuya responsabilidad no es de los maestros, no es de los maestros. Es esencialmente de quienes los forman y de quienes les pagan. Es decir, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con el atractivo de la formación. El atractivo de la profesión, quiero decir con eso, no es solo ni el sueldo ni las condiciones de trabajo, sino el prestigio. Y el prestigio es complejo. Y una de las partes de esa complejidad está relacionada con los resultados del trabajo profesional. Yo quiero ahora abrir un capítulo corto, pero abrir este capítulo que me parece prudente sobre el programa de alimentación escolar. En agosto, el Programa Mundial de Alimentos anunciaba la reducción de la influencia a la mitad y uno de los estados afectados, precisamente el estado de Anzoátegui en Venezuela. Vamos a escuchar desde Anzoátegui este reporte de Jesús Salazar para comenzar. Según las autoridades del estado Anzoátegui, más de 300 escuelas estuvieron habilitadas durante la temporada vacacional en el marco del Plan Escuelas Abiertas 2025. Sin embargo, Mayra Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Anzoátegui, aseguró que, dadas las condiciones de la infraestructura de algunos planteles, la planificación ordenada por el Ministerio de Educación se cumplió, con ciertas excepciones. Jueves, 1 de la tarde. Fue una parte de la matrícula escolar que fue atendida con alimentos que tengo entendido, en algunos llegó completo, en otros no llegó tan completo y sencillamente en otros no llegó, puesto que no abrieron. Los colegios o niños más afectados son los de la zona foránea y del medio rural. La representante del magisterio manifestó que el inicio del año escolar 2025-2026 se vislumbra con complejidad por las necesarias adecuaciones en las escuelas y ante la espera de respuesta a la solicitud de reivindicaciones sociales y salariales para los docentes. Lila, como pediatra, reconocerás la importancia del PAE cuando funciona bien, haya o no haya clase. Sin duda, pero a mí el PAE a veces me crea cierto conflicto. A ver. Es decir, yo creo que, por supuesto, que haya comida en la escuela en un país como que está pasando, la situación que está pasando, es importante porque es una razón más para ir a la escuela cuando es tan difícil ir a la escuela. Pero de alguna manera, y apelando un poquito a lo que decía Mariano ahorita, convierte a las escuelas en comedores y le quita el foco de lo que es verdaderamente importante que debería estar pasando en la escuela. Es decir, la escuela no es comida y mientras tanto te aprovechan para enseñarte a sumar y restar. No. La escuela es el sitio donde aprendes. Y bueno, para que aprendas mejor, déjame darte comida. Es decir, por supuesto que la alimentación es importante, pero la escuela es todavía más importante. Pero de verdad todavía más importante. Sí. Yo creo a veces que hemos sido demasiado ambiciosos con el tema de la comida en las escuelas, porque es muy costoso. Y hay otros programas que pueden complementar nutricionalmente a los niños con mucho menor costo, sin que sea que se convierta la escuela en un comedor. Y yo creo que a eso hay que empezar a pensarlo. Es decir, puedes tener, esto es muy rudimentario, lo tuvimos en la década de los 70-80, el vaso de leche escolar. Claro. Era una razón para ir, o sea, era un incentivo adicional para ir, pero la escuela no se trataba de comer, se trataba de aprender. Y tú aprovechabas y le dabas un vaso de leche al niño, que era beneficioso para el niño. Hay otras cosas que se pueden hacer en ese sentido. Una de las razones por las cuales los niños no van a la escuela, en efecto, es la falta de programa de alimentación escolar. Pero esa no puede ser la razón más importante. Es decir, mandar a tu hijo a la escuela para que coma es una excusa, pero la razón fundamental es que mandas a tu niño a la escuela para que aprenda. Y como sociedad tenemos que empezar a ver, como padres, como miembros de una comunidad, oye, ¿qué podemos hacer para que esta escuela esté mejor? Como padres, bueno, ¿quién está evaluando lo que están aprendiendo? Es decir, esa auditoría externa no sucede en la mayoría de las escuelas. Claro. Nadie sabe si en efecto el trabajo del docente fue efectivo o no lo fue. Eso tiene que empezar a cambiar y los padres tenemos que empezar a presionar escuelas privadas y escuelas oficiales, porque dolorosamente esos resultados también los comparten algunas escuelas privadas. Pusimos como ejemplo el estado Anzoátegui con Jesús Salazar, pero también desde Sucre, Ariana Ágreda nos envía su reporte.
Según el gremio docente, el programa de alimentación escolar registró deficiencias durante el asueto vacacional ante la ausencia de proteínas como la carne, pollo o pescado. Aseguran que el Estado garantizaba alimentos como la pasta, arroz y granos, pero debían solicitar ayudas para complementar los nutrientes. Gregory Quijano, coordinador del Magisterio del Estado Sucre. En la mayoría de las escuelas era subsidiado o sustentado por la contribución de los padres y representantes y el personal de la institución, sobre todo los docentes. El gremio docente asegura que otra inquietud que maneja el sector educativo ante el regreso a clases es el deterioro de los colegios como consecuencia de los movimientos sísmicos que se registran en la región. Insisten en un plan de contingencia para atender la seguridad de toda la comunidad estudiantil. Mariano Tulio, yo no voy a cuestionar la importancia que tiene la alimentación para un niño en edad de desarrollo y cuando se tiene que enfrentar a lo mejor a 4, 5, 6, 7, 8 horas de clase. No lo vamos a cuestionar. Pero esos recursos, que no sé de cuánto estaremos hablando, no sé si ustedes tienen la cifra, cuánto representa el PAE a lo largo del año, pero sean cuáles sean los recursos, ¿en qué los destinarían ustedes? Wow. Sí, mira, hay un tema muy importante. En Venezuela, el gobierno aceptó que estamos en emergencia humanitaria. Es un tema que nunca lo había aceptado. Lo aceptó después de la pandemia o durante la pandemia. Y eso cuando se hace el llamado que se mantenga el PAE en vacaciones, eso estás haciendo, ¿cierto? Por eso. Como un ejemplo. Sí. Entonces, la ayuda humanitaria no es una ayuda para dar clases, para dar mejores clases, sino para que las condiciones humanas de ir a la escuela sean cumplidas, ¿no? Una de esas es la alimentación, pero también es la salud y otros temas, ¿no? Entonces, eso hizo que UNICEF recibiera fondos de Naciones Unidas en cantidades bastante sustantivas para comida. Y entonces hay grupos de escuelas que el Ministerio de Educación seleccionó en determinados municipios que están recibiendo de parte de Naciones Unidas una cantidad enorme de comida mensual, enorme porque es mensual. Entonces les queda a los niños, a sus familias eso, ¿no? Y en este momento, una de las cosas que están reivindicándose es que la comida sea también para los maestros, porque no solamente los niños no tienen suficiente para comer, también y eso es emergencia humanitaria. Entonces, las emergencias humanitarias casi siempre pasan por la escuela, ¿no? Es decir, hay un terremoto, ¿dónde se refugia la gente? En la escuela. Hay una inundación, ¿dónde se refugia la gente? En la escuela. Hay un problema alimentario, ¿dónde hay comida? En la escuela, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema que es el centro comunitario por excelencia, ¿no? Sí. Porque no hay otro o porque es el más amplio o lo que sea. Entonces, eso es un tema muy importante. En emergencia humanitaria, uno de los elementos clave es que haya comida accesible para todo el mundo, no solamente para los alumnos de las escuelas. Y ese sitio es donde se distribuye eso, es en la escuela. Entonces, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Lila, es decir, aquí pasó ya, cuando en los primeros tiempos del gobierno del presidente Chávez, los primeros 2 años, aquí se hizo una evaluación, la evaluación que hacía el CINEA, ¿no? El CINEA, y esa evaluación se hizo para comparar las escuelas que tenían 3 años, algo así, fue como en el 2003, bolivarianas, que eran de tiempo completo, que los alumnos se quedaban hasta las 3:30, 4 de la tarde, y había 3 comidas por niño en cada escuela. Se hicieron esas evaluaciones, se hizo esa evaluación del CINEA, fue la última que se hizo 2 años antes de Chávez hubo 2 y después de Chávez hubo esa. En esa evaluación, los resultados me llegaron a mí por los Caminos Verdes, porque no las publicaron. Y en las escuelas bolivarianas salieron peor que las rurales. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Lila. Porque la escuela se convirtió en un restaurante. Es decir, preparar desayuno para 300 alumnos, después almuerzo y después merienda, no haces más nada. O sea, sales de un salón de clase con la comida y te vas para el otro. Y así, porque no había comedores en la mayoría de las escuelas. La comida era en el pupitre, en la mesa, dentro del aula. Se cayó el agua, se botó lo otro. Cuando vienes a ver, el ratico que era para desayunar se convirtió en 45 minutos, en todas las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo extrañarse que esos niños tuvieran peores niveles de aprendizaje que el resto? Entonces, eso es un tema importante. La comida, si la hay en la escuela, tiene que estar organizada profesionalmente, no con apoyo voluntario, una vez más, de quien pueda. Maestros, mamás, gente de la comunidad, los propios que vendían la comida, iban allá y ayudaban a cocinar, porque además, ¿dónde sacan las ollas? Entonces una mamá trae una olla, la otra así. Se vuelve la escuela cualquier cosa menos un sitio de aprendizaje. Cosa que
era positivo desde el punto de vista de que, bueno, toda la comunidad se beneficiaba, porque comían las mamás, comían los maestros, comía todo el mundo ahí, y hubo que hacer auditorías, porque inflaban las matrículas para que hubiera más gente comiendo, mandaran más comida para que gente que no era de la escuela también comiera, es decir, había una cantidad de cosas. Y entonces se desenfocó, como dice Lila. Las escuelas no se identificaban como centros de aprendizaje, sino como centros comedores. Y eso es un tema que hay que ver. ¿A qué hay que dedicarle ahorita a las escuelas? Bueno, primero a lo mínimo. A lo mínimo es, que no estoy de acuerdo con que sea eso lo único, pero claro, lo mínimo es lo óptimo. Oye, lo mínimo es que haya escuelas, pupitres. Oye, yo estuve hace poco en unas escuelas donde los niños se sienten en el piso todavía este año escolar. Entonces no hay pupitres. Bueno, esas son condiciones mínimas. Que haya electricidad. Y hoy en día, te digo la verdad, yo creo que es una condición mínima es que haya internet. Y no la hay. Pero también agua, electricidad, techos. Eso para empezar. Y la segunda cosa importante es que haya maestros y que los maestros sepan dar clase. Eso para mí, a eso es que hay que dedicar el dinero. Lila, Tulio, casi que 30 segundos cada uno, manera de conclusión, por razones de tiempo. Sí, bueno, rapidito. Sí. Primero, las emergencias son temporales. Se supone que en una crisis temporal la escuela puede ser centro de acopio, centro de atención médica y de distribución de alimentos. Pero eso es temporal. Aquí se ha vuelto crónico. Entonces ya la escuela se desnaturaliza y el incentivo para ir, un país cuyo incentivo para ir a la escuela es para comer, ya comenzamos mal. Esto se ha vuelto crónico, ya tiene muchos años y ahora si no está el alimento no se va a la escuela. O sea, las cosas están un poco cambiadas. ¿Dónde invertir? Bueno, un poco Mariano lo recogió, pero lo más importante para mí, Lila lo dijo en su primera intervención, esto es un problema tan complejo que el Ministerio de Educación no puede solo resolverlo. Tiene que terminar de convocar a gremios, universidades, academias, los padres organizados, porque es demasiado complejo esto. Si comenzamos este año escolar con una orden arbitraria a los docentes, vamos por mal camino. Lila. Yo quiero que este mensaje final sea de optimismo. Esta es una nueva oportunidad para nuestros niños, este es un nuevo año escolar. Lo que hicimos o dejamos de hacer el año pasado, tal vez lo debemos haber evaluado incluso con nuestros niños, pero esta es una nueva oportunidad. Aquí la hoja está en blanco y comenzamos otra vez. Y yo invito a los padres y madres a involucrarse en lo que está pasando en sus escuelas, a apoyar cualquier iniciativa que pueda haber, a pedir, a exigir resultados, entender lo que está pasando y contribuir. Este tiene que ser un esfuerzo de todos. Y es una oportunidad. Feliz inicio de clase. Ojalá así sea. Lila Vega, Tulio Ramírez, Mariano Herrera, nuestros invitados el día de hoy. Son las 7:59. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.